Espero que estén teniendo un buen día. Nuevamente estamos aquí. Vamos a iniciar hoy el tema 3 relacionado con los principios básicos termodinámicos que dan fundamento al funcionamiento del motor de combustión interna y vamos a intervenir de manera muy específica y directa en algunas leyes que guardan una relación muy importante con el principio de trabajo de los motores de combustión interna. Sin más, vamos allá. El primer concepto sobre el cual queremos hablar es lo que se conoce como la ley de Boyle-Mariotte. La ley Boyle-Mariotte fue formulada por el químico físico británico Robert Boyle y por el físico botánico Henri Mariotte en el año de 1676, mucho antes de los motores de combustión interna. Su enunciado fundamentalmente expresa que la presión ejercida por una fuerza sobre un gas es inversamente proporcional a la masa gaseosa, siempre que la temperatura sea constante. Esto quiere decir que si sobre un gas se ejerce una fuerza, pero no hay intercambio de calor con el medio, un proceso completamente adiabático, habrá una proporcionalidad entre los cambios de presión y los cambios de volumen. Como vemos aquí, la podemos enunciar, la ley de Boyle-Mariotte, como que la presión existente en el punto 1 por el volumen 1 es igual a la presión existente en el punto 2 por el volumen 2. Esto nos permite saber cuál va a ser, si tenemos la presión, cuál va a ser el volumen en el punto 2. O sea, si tenemos la presión en el punto 2 y no tenemos el volumen, podemos saber directamente, porque es muy proporcional, a cuál va a ser el volumen en el punto 2 dividiendo el P1, B1 entre P2 y viceversa, manejando los conceptos de la fórmula. Siempre hay que tener en cuenta que esta ley originalmente plantea que la temperatura tiene que ser constante, tiene que ser un proceso adiabático. En el motor como tal no se produce un proceso adiabático. Se trata de que este proceso no tenga mucho intercambio con el medio. Sin embargo, los conceptos o el concepto de la ley se cumple de acuerdo con los movimientos del pistón hacia arriba y hacia abajo, o sea, compresión y expansión durante el proceso de trabajo del motor. Por lo tanto, esta ley es importante entenderla y nos puede ayudar mucho conceptualmente a ver cómo es que trabaja el motor en realidad. La segunda ley a la que me quiero referir es la ley conocida como ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac fue un químico físico francés que en el año 1800 fue el primero en enunciar el comportamiento de esta ley y a qué se debía. Él plantea que se aumenta la presión en un sistema cerrado proporcionalmente con la temperatura absoluta. Y entiéndase como temperatura absoluta la temperatura que consiste en la suma de la temperatura del medio, o en este caso vamos a sumar temperatura en grados centígrados, más 273 y se expresa en grados Kelvin. O si son grados Fahrenheit, es la suma de la temperatura del sistema en grados Fahrenheit más 460 y de esto da como grados Kelvin. Ahora, ¿qué plantea la ley en realidad? La ley plantea que para un sistema donde el volumen se mantenga constante, la presión en el punto 1 y la temperatura en el punto 1 van a ser proporcionales a la temperatura en el punto 2 y la presión en el punto 2. Esto quiere decir que si tenemos un sistema y en el cual solamente conocemos la presión de partida en el punto 1 y lo dividimos entre el punto 2, podemos obtener la temperatura que alcanzaremos en el punto 2 del proceso. Esto expresado en grados Kelvin, aunque también se puede expresar en grados centígrados en la práctica, es muy útil, quizás no tanto en el motor de combustión interna, pero sí en los procesos como las calderas o los procesos de calentamiento de determinadas sustancias
para obtener un resultado desde el punto de vista industrial. Ahora, esto significa que correlacionando o teniendo en cuenta la ley de Boyle-Marriott y la ley de Gay-Lussac, los diseñadores e inventores de los motores de combustión interna tuvieron una idea clara de qué iba a pasar en el proceso en el interior del cilindro del motor cuando éste estuviera trabajando y pudieron enunciar y evaluar otros comportamientos importantes en el funcionamiento del motor. Quiero rectificar un gazapo verbal que cometí. Cuando hablamos de la ley de Gay-Lussac y hablamos de las temperaturas absolutas, si estamos hablando de grados centígrados, es sumar la temperatura del sistema más 273 grados Kelvin. Pero si estamos hablando en grados Fahrenheit, es sumar la temperatura del sistema en grados Fahrenheit más 460, y esto se expresa en grados Rankine, no en grados Kelvin, como dije en la explicación del video. Otros dos conceptos importantes a los cuales me quiero referir de manera muy específica es lo que se conoce como calor sensible y calor latente. El calor sensible no es más que el calor que en un sistema está relacionado con la masa que está en el sistema, la masa física que está en el sistema, por la diferencia de entalpía. Y entiéndase entalpía la cantidad de calor que en un sistema se aporta o se extrae en determinados puntos del proceso, sin que éste implique un cambio de estado. Y esto es lo que significa el calor sensible. O sea, con el calor sensible va la sustancia a recibir una cantidad de calor. Podrá ser calor específico a volumen constante o a presión constante, como veremos un poco más adelante. Pero si esto no implica un cambio de estado, ese calor es un calor sensible. Y determinando la entalpía o la diferencia de entalpía entre los dos puntos del proceso que queremos analizar, multiplicado por la masa y expresado en joule por kilogramo o calorías por kilogramo, vamos a tener entonces la cantidad de calor sensible de esa sustancia en esa masa. Sin embargo, el calor latente, pues es la cantidad de calor que se absorbe y que es requerida para producir un cambio de estado. O sea, para que, por ejemplo, para que el agua evapore, nosotros tenemos que aplicar una cantidad de calor. Y esa cantidad de calor va a llevar a esa masa a un punto donde se va a producir un cambio de estado. Como el agua está líquida y le aplicamos calor, le damos calor, va a llegar al punto del calor latente y entonces se va a evaporar. Mientras se esté evaporando esa masa de agua, ese calor latente va a estar vigente y se va a mantener la temperatura del sistema. En eso se basan muy concretamente los procesos de refinación que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, debemos tener en cuenta, por ejemplo, el calor que llevan los gases de escape en un motor de combustión interna es un calor latente. No hay cambio de estado. Si hay cambio de temperatura, hay cambio de presión, puede haber cambio de volumen en determinados momentos, pero no hay cambio de estado, como en el caso del agua u otra sustancia, como puede ser el proceso de refinación del petróleo. Y cuando hablamos de calor latente, que sí ya puede ser, por ejemplo, en una caldera de vapor, ya así estamos llegando a la cantidad de calor que es requerida por esa sustancia en particular para producir un cambio de estado en la misma.
La otra ley muy importante para entender el proceso de funcionamiento de los motores de combustión interna es lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica plantea que la conservación de la energía, básicamente. O sea, que todo el calor que se desarrolla en un proceso, ya sea físico, sea químico, va a ir encaminado en dos direcciones. Una, a elevar la energía interna de la sustancia de trabajo, en este caso, todas las partículas que participan en ella, sumado a el trabajo realizado por esa sustancia que está participando en el sistema. Hay que decir que hay variables de carácter extensivo cuya magnitud y valor depende del tamaño del sistema, sea masa, volumen, como pasa en el motor de combustión interna, y hay variables de carácter intensivo, que son aquellas cuyo valor no depende ni del tamaño ni la cantidad de la materia. Y esto hace una gran diferencia entre un caso y otro. Ahora bien, si llevamos esto a motor de combustión interna, vamos a tener una cosa importante. En el proceso de combustión, en el momento que se realice, se va a desarrollar una cantidad de calor. Y esa cantidad de calor va a ir a incrementar la energía interna de la masa de gas y el combustible que se encuentra en el interior del cilindro. Pero a su vez, en su proceso de expansión, va a desarrollar un trabajo que va a ser el producto de la variación de volumen por la presión existente en el interior del cilindro. Y eso es lo que va a hacer que el cigüeñal del motor, o sea, que actúe sobre el pistón, la biela y el cigüeñal del motor para que se desarrolle el proceso de combustión que se irá repitiendo a lo largo del camino. Entonces, quiere decir esto que la primera ley de termodinámica es una ley que se ajusta muy bien a lo que es el principio de trabajo del motor. Por lo tanto, que entenderla en toda su magnitud, pues significa algo interesante y necesario para analizar después el funcionamiento del motor de combustión interna. La segunda ley, muy importante, es lo que se conoce como la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica fue descubierta por Sadi Carnot en el 1824 y dice una cosa muy interesante: el calor no puede fluir de un cuerpo más frío a un cuerpo más caliente. O sea, el calor siempre se va a ir de la temperatura mayor, o sea, del cuerpo de mayor calor con mayor temperatura, al cuerpo de menor calor con menor temperatura, si no se aplica un trabajo para producir el proceso inverso. Eso es lo que plantea la ley, que de manera espontánea, de manera, digamos, de manera inmediata, no se producirá en ningún momento el movimiento del calor del cuerpo de menor temperatura al cuerpo de mayor temperatura. Y esto es importante. Esto es importante porque guarda relación después ya con el diseño de los motores y lo que es el tema del enfriamiento del motor de combustión interna. Quiere decir que si nosotros tenemos en cuenta la primera ley de la termodinámica y la aplicamos al funcionamiento del motor, y tenemos en cuenta la segunda ley de la termodinámica aplicada al funcionamiento del motor, vamos a tener junto a la ley de Boyle-Mariotte y Gay-Lussac herramientas fundamentales a la hora de analizar y comprender cómo es que trabaja el motor de combustión interna, básicamente en su ciclo de combustión, aunque no son menos importantes el resto de los procesos que se desarrollan en el mismo.
más con esta soledad. No, créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal. No, baby, estoy desesperado. No sé vivir sin ti a mi lado. Estoy buscando tu amor, lo quiero. A la segunda ley de la termodinámica está muy asociado al concepto de entropía. La entropía, en términos generales, se puede considerar como lo que marca el estado caótico de desorden de las sustancias que participan en el sistema. ¿Por qué decimos que guarda con la segunda ley, guarda relación con la segunda ley de la termodinámica? Porque cuando un sistema termodinámico pasa en un proceso reversible del estado 1 al estado 2, es imposible regresar al proceso 1 y ya ese sistema, esa entropía, se suma a la entropía del sistema exterior en el cual está trabajando. Es lo mismo, por ejemplo, en el aire acondicionado, extrae calor, lo saca a través a la atmósfera, a través del condensador, y la entropía del interior de la habitación donde estamos sacando ya no vuelve a ser la misma que tenía antes de extraer el calor. O si mezclamos dos pinturas, pintura negra y pintura blanca, las vamos mezclando poco a poco, vemos cómo el color va cambiando y va a llegar a un color gris, pero jamás podremos volver a separar el sistema para pintura blanca y pintura negra, porque precisamente el sistema o la entropía de ese sistema es otra completamente diferente y no puede arreglar al interior. O cuando tiramos un vaso con 3 pisos, ese vaso tiene una entropía, se rompen en decenas de partículas, pero es imposible que uniendo las partículas el sistema entrópico del vaso regrese al estado anterior. Lo cual guarda relación con el concepto de la segunda ley de la termodinámica, y es que el calor jamás podrá fluir de un cuerpo frío o de menor temperatura a un cuerpo de mayor temperatura si no existe un proceso mecánico que permita que esto se haga. O sea, de manera espontánea no va a suceder. Este concepto de entropía lo inventaron o lo descubrieron y lo expresaron por primera vez Rudolf Clausius en 1850 y en 1877 Ludwig Boltzmann, que lo definió como la relación o como la dependencia de la entropía como una función de la presión, el volumen y la temperatura de un sistema y que se expresa en Joule por grados Kelvin o caloría por grados Kelvin. Hasta aquí todo lo que queríamos expresar en lo que es la clase de principios termodinámicos. Ya con mi intervención o bien con las imágenes que les he presentado, pueden tener una idea más clara de cuáles son los principios y los conceptos básicos que están relacionados con el funcionamiento del motor de combustión interna, como veremos en el próximo tema, en el tema 4, donde ya vamos a abordar los ciclos de trabajo de los diferentes tipos de motores y sus características en cada una de las etapas del proceso del motor de un combustión interna. De igual manera me quiero ya despedir de ustedes, desearles que tengan éxito, que todo les vaya bien. Como siempre les digo, si les gusta la clase, manito arriba, si no les gusta, manito abajo, pero les sugiero que se suscriban para que reciban las notificaciones de cuando van a salir los videos. Se mantiene mi idea de que salga como estreno una clase semanal y espero que les sea útil, si no para especialistas que trabajan con motores de combustión interna, sí para tener un concepto general y una cultura general acerca de los motores de combustión interna, que aunque se plantea que para el año 2030 van a ser sustituidos en los vehículos automotores ligeros, todavía seguirá estando presente en muchos sistemas como en los vehículos pesados, en los ómnibus de gran tamaño, en las locomotoras del ferrocarril, en los buques
de las navieras y no será fácil sustituirlo, eliminarlo por otros tipos de energía. Y esto define la gran importancia, el gran descubrimiento que fue el motor de combustión interna por allá por los años 1800. Hasta aquí me despido y les deseo lo mejor. Abrazo y saludos.